ventajas de la antigüedad empresarial en un mundo más digital. Juego adrede con la palabra de la antigüedad porque, bueno, luego lo vamos a ver durante el directo, pero lo cierto es que parece ser que todas estas empresas digitales van a arrasar y hacer todos los modelos de negocio tradicionales y no va a quedar aquí ninguno. Bueno, vamos a ver exactamente en qué está resultando efectivamente esto. A ver si es cierto que los grandes triunfadores empresariales del futuro solo son compañías digitales de reciente creación o hay hueco y espacio pues, para aquellas compañías que llevan muchos años guerreando en el mercado y os podéis imaginar que así es. Pero vamos a intentar ver características que las personaliza y que eso nos sirva de alguna forma de pistas para ver qué podemos poner en marcha en nuestras compañías para buscar compensar, pues a veces los inconvenientes de la tradición y de la inercia y de la cultura basada a veces en principios del pasado y que sabemos que cuesta modificar en las compañías que está con más tradición. Vamos a ver que esto bien canalizado y bien capitalizado se puede convertir en una ventaja y veremos, de hecho, algunos datos que así lo refrendas. Bueno, oye, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar de esta sesión? Bueno, mira, te vas a llevar, y luego voy a empezar ya a compartir aquí contigo, a ver si se ve bien, muy bien. Mira, yo pretendo que te lleves, un segundito, dos cosas. Vamos a ver. Quiero que te lleves conocimiento, básicamente, que conozcas, probablemente las conozcas, pero no sé si las conoces de esta forma ordenada donde he buscado representarlas. 4 estrategias posibles para hacer frente a esta disrupción que viene de nuevos jugadores y luego pues conocer un poco lo que hacen estas empresas tradicionales que no solamente se están consiguiendo enfrentar a estos nuevos jugadores, sino además que están consiguiendo crecer en un mundo que es cada vez más digital. Fíjate que me gustaría empezar de momento con unos datos. Lo tengo aquí, lo voy a ampliar en grande para que lo puedas ver un poquito mejor. Aquí, aunque no me dejéis de ver un momento, no pasa nada. Fijaros que son unos datos que fueron trabajados, han sido publicados este mismo año por la revista HBR, Harvard Business Review. Es un estudio que llevó el profesor Birkinshaw de la London Business School y lo que busqué un poco es estudiar la evolución de los rankings Fortune 500 y Global 500. Vosotros sabéis que son los dos índices más importantes, uno de las empresas de los Estados Unidos y el otro de las compañías más grandes a nivel mundial, pero que cotizan en la bolsa de Nueva York. Bueno, es interesante cuando tú ves estos datos, porque claro, si ha habido efectivamente disrupción digital en la mayoría de los sectores, como además promueve y predican los defensores de este nuevo mundo digital, pues debería haber hecho una auténtica escabechina en ese tipo de compañías. Sin embargo, lo que podemos comprobar es que las compañías que ya estaban fuertes en el año 95, pues siguen estando muchas de ellas muy bien apalancadas en estos índices. Podemos apreciar, no vamos a entrar en el detalle de los datos, lo podéis ver, de hecho, como lo voy a tener subido, lo podréis ver con un poquito más de tranquilidad. Pero fijaros que compañías que han sido creadas después del 95, solo 17. Es cierto que hay muchas compañías que han sido vendidas o han fusionado, hablan de unas 200 de las que estaban en el índice en el 95. Está claro que no sabemos aquí muy bien con estos datos si los motivos de la fusión o de las ventas es una consecuencia de esa disrupción digital o sencillamente es una estrategia que han seguido unas con otras, ¿vale? Lo que es muy importante es que casi la mitad son las compañías que aparecían ya en los índices y que se mantienen. Bueno, vemos que esto se replica también con el Global 500, lo cual te va a dar a entender que no solamente son compañías norteamericanas, de verdad que son todas grandes compañías, sino compañías mundiales. ¿En qué medida podemos replicar estas interpretaciones en lo que podría ser el mundo de la pyme? Bueno, sin lugar a duda, pues hay una distorsión en los datos, pero lo que yo experimento en el día a día, pues trabajando principalmente con compañías que operan en sectores tradicionales, es que muchas de ellas están capeando razonablemente bien, para no decir algunas muy bien, esta disrupción digital, porque es verdad que cada vez más están apareciendo de alguna forma pues, empresas en estos sectores para pelear. Entonces, precisamente,
Esto es lo que quiero acabar de ver con vosotros durante la sesión de hoy. Y es verdad que hay un discurso dominante en el entorno que dice pues, que estos jugadores van a hacer tabla rasa, pero fijaros que lo que suelen decir muchas de estas empresas es, y es lo que yo considero que ciertamente está un poquito exagerado, para no decir ciertamente sobrevalorado, perdón, los efectos de estas compañías, y lo vamos a ver aquí. Es que los mitos de la disrupción, desde hace ya muchos años que se oye hablar de la disrupción, se apalancan básicamente en tres ideas. La primera es que todos los sectores están amenazados, ¿vale? Como diciendo, la disrupción digital progresivamente, como un tsunami, va a ir abordando sector tras sector para no dejar ningún sector sin, digamos, afectado por esto. Segundo, es que este proceso afecta a todos y se va a propagar con mucha rapidez. Y ahí hay un concepto de tecnologías y de cambios exponenciales que, bueno, son terminologías que habréis oído a menudo. Es decir, que además de que todos los sectores van a ser afectados, además esto se va a producir con mucha rapidez. Y el tercero es que las compañías tradicionales evidentemente van a tener muchas dificultades si es que van a ser capaces de adaptarse. Yo digo que son mitos de la disrupción. ¿Y por qué pretendo diciendo que son mitos? Pues porque la realidad es que a día de hoy esto no se está produciendo así. O sea, ya hemos visto que objetivamente muchas compañías de estas tradicionales o antiguas, que eran compañías muy sólidas en el año 25, pues siguen estando muchas de ellas aquí. Han variado, de hecho muchas y varias. Luego veremos otro dato, veremos que han crecido, que muchas han crecido también. Por lo tanto, podemos decir que todos los sectores, pues no sabemos si están amenazados. Tengo aquí un gráfico, os lo voy a compartir también. Mira, lo voy a hacer un poquito más grande también para que lo veáis bien. Es un gráfico que lo que intenta explicar es el proceso de transformación digital, que lo metemos todo en el saco de la transformación digital y la verdad es que esto es un concepto que tiene varios estadios y tiene varios niveles. Está desde el proceso de la digitalización, que sería un poco el recurrir a tecnologías e infraestructuras de red, infraestructuras de software, para poder pilotar tus negocios. Esto podemos entender que razonablemente la inmensa mayoría de los negocios de un cierto tamaño ya han superado este proceso, ya recurren frecuentemente y para muchos de sus procesos con tecnología informática, trabajan en red, posiblemente tal. Bueno, ya hemos visto que además esto durante la pandemia, pues esto se ha acelerado más si cabe. Y luego está la fase de la digitalización, que la digitalización, y lo digo por diferenciar este concepto de lo que es puramente la transformación digital, la digitalización a lo que se refiere es a la automatización de procesos tradicionales de negocio con ayuda de tecnología. Entonces, estos procesos tradicionales, muchos de ellos, la mayoría son procesos de back office, pues efectivamente podemos comprobar que la mayoría también de las grandes compañías están, de hecho, en estos mismos momentos en el proceso de digitalización, de no solamente utilizar las tecnologías informáticas para los sistemas transaccionales de sus organizaciones, sino están utilizando eso realmente para llevar la automatización de muchas de sus tareas y los procesos de negocio de las áreas, cualquier área, evidentemente las áreas contables y comerciales, pero también las áreas productivas, las áreas logísticas, las áreas de control de gestión. Es decir, cada vez, digamos, todas las áreas de la compañía están de alguna forma, vamos a decir, tocadas por este tipo de software que realmente lo que nos permite es facilitar el negocio, generar eficiencias, mejorar las productividades, optimizar nuestros costes y probablemente ser mucho más veloces, mucho más rápidos para ejecutar nuestro negocio. Esto sí ya lo que hablamos, la digitalización, y aquí hay mucho recorrido y no hay más que ver cómo están creciendo las compañías de los sectores informáticos que están todos los días ofreciéndonos todo tipo de soluciones para mejorar esta funcionalidad o este proceso o esta actividad de nuestro negocio con soluciones cada vez más automáticas, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de transformación digital, en el fondo, no solo nos referimos a la digitalización, nos referimos a algo más. Nos referimos, como bien apunta este gráfico del The Valley Business School, hablamos de todo lo que es lo que podamos realizar con la tecnología, que lo que nos sirve es ya generar
ingresos. Es decir, la transformación digital aboga porque las compañías recurren a niveles de automatización, de tecnología que les sirven o bien para la producción de sus servicios en formatos digitales o para la venta y comercialización de los mismos también en soportes digitales. Y eso efectivamente eso es una evolución. Esto es una evolución en la cual muchísimos sectores todavía no están. De hecho, fijaros, he intentado hacer el ejercicio, lo he estado hablando con varios especialistas, podríamos decir que sectores que han sido disrumpidos, lo cual no significa que no haya compañías que todavía estén en mecánicas tradicionales, pero podemos decir disrumpidos en el cual o bien la producción de sus productos y sus servicios está digitalizada ya, es decir, está convertido en código binario unos y ceros, es decir, su producto ya es digital, o su comercialización es digital, pues podemos hablar, pues en el mundo evidentemente la tecnología, el software, el mundo de los medios, que lo hemos vivido, pues la prensa, por ejemplo, el mundo de las telecomunicaciones, el mundo del detalle, la hostelería, la banca, los seguros, el sector de transporte, que también está con el turismo, educación, servicios, por ejemplo, la educación cada vez está compaginando los modelos tradicionales y los modelos digitales, pero también se presta también mucho a lo que es esta transformación digital. Podríamos decir que esos son sectores que han sido irrumpidos, lo cual no significa que no haya cabida todavía para muchos jugadores que igual abogan más por un modelo todavía más tradicional, pues ya veremos por qué, porque tienen una buena oferta, tienen muy bien identificado su mercado, su cliente, hay una propuesta de valor diferencial, hay otros ingredientes en esa propuesta de valor que compensa realmente el poder operar todavía en modelos tradicionales, lo cual no significa que no estén trabajando para implementar, para incorporar, para variar su cantidad de canales para poder vender a otro tipo de cliente o a los mismos clientes en otros formatos, o bien hasta inclusive para empezar a producir quien puede, porque ya sabemos que hay muchos productos que no se van a poder digitalizar, y ahora lo vamos a ver, de hecho, en muchas de las categorías o los sectores que no han sido irrumpidos, el sector de la energía, materias primas, el sector químico, la industria en general, los productos de consumo, la alimentación, la salud, farmacia. No podemos saber qué va a pasar en los próximos años, ¿verdad? Que con los cambios exponenciales estamos viendo aparecer cambios en algunas de estas categorías, mucho en fase muy incipiente, pero podemos razonablemente decir que estos sectores no han sido disrumpidos todavía, sí que se están digitalizando, muchos de hecho se están valiendo de la digitalización para aumentar su productividad, facilitar sus economías de escala, mejorar sus eficiencias, su velocidad de respuesta y de servicio, pero en lo que tiene que ver con utilizar la tecnología para mejorar la generación de ingreso de imagen, pues muchos de ellos están todavía bastante alejados de esto. Y por lo tanto, por eso decía antes que probablemente era un poco exagerado hablar de que la transformación digital iba a hacer tablas rasas en la mayoría de los sectores, y aquí podemos comprobar que muchos sectores se están manteniendo bastante firme en esto tal. Por lo tanto, podríamos decir que son estos campeones digitales quedándose con todo el pastel, pues seguramente eso ha sido un poquito sobrevalorado. Aquí la cuestión que nos interesa en el fondo es cómo somos capaces de alguna forma, ya no solamente de convivir con esto, porque podemos pensar razonablemente que a la velocidad a la cual se desarrolla las nuevas tecnologías, y vosotros conoceréis seguramente este informe de McKinsey que hace ya 15 años apuntaba de esas grandes 12 tecnologías que iban a cambiar el mundo, y podemos comprobar cómo en esos 12 años estas tecnologías están convergiendo en estos momentos y están cambiando el panorama. Veremos cómo pueden cambiar estos sectores, estas tecnologías. La cuestión no solamente es cómo vamos a poder convivir, sino cómo probablemente progresivamente vamos a poder incorporar, o en qué momento tenemos que incorporar, o sobre qué tecnologías tenemos que hacer las apuestas. Porque evidentemente todos los empresarios que operan en estos sectores tradicionales están ojo a visor sobre lo que está sucediendo, pero es verdad que tú no puedes apostar en todas las cosas, tienes que ver qué apuestas realizar y sobre todo en qué momento. Porque si bien es cierto que he reconocido la tardanza en algunos en lanzarse en la digitalización de su modelo de negocio, este inconveniente también el hacerlo demasiado pronto, y hay experiencias en el pasado que así nos lo muestran. Por lo tanto, es el proceso de adaptación a la realidad o a esa nueva realidad, es cómo vamos ayudando a nuestras organizaciones, nuestras empresas a ir
incorporando cada vez más capas de digitalización a nuestro negocio, que es realmente el auténtico reto de las compañías tradicionales. Y ese reto, fijaros bien, que hay un directivo, Lou Gerstner, que fue CEO de IBM en la época en la que precisamente IBM se convirtió en ser un fabricante de mainframes, básicamente en su momento de microinformática, informática de gestión y grandes ordenadores, se convirtió en una compañía de servicio y una compañía de tecnología informática, lo cual es realmente diferente. Claro, el cambio que visualizó IBM ante, en ese momento, un deterioro de sus resultados y una evidencia de que la tendencia del futuro no iba a jugar a favor suyo, pues cuando ficha a Lou Gerstner para liderar este cambio, él dice una cosa que me parece muy relevante y creo que es con lo que nos tenemos que empezar a quedar las compañías que llevamos tiempo en los mercados, que tenemos que hacer estos cambios, es esto, es que la cultura, en el fondo, es la parte más importante de este proceso, mucho más que la tecnología, que no deja de ser un medio para conseguir estos fines que nos proponemos, es cómo somos capaces de contagiar, ilusionar y convencer. Iba a decir a la organización, pero cuando hablamos de cultura no debemos hablar solamente de organización, debemos hablar de todos nuestros grupos de interés, porque son los grupos de interés en su totalidad que muchas veces dificultan, impelen o impiden o retrasan este tipo de decisiones. Y cuando dicen los grupos de interés, podemos hablar los propios clientes, los proveedores, nuestra organización, nuestros directivos, nuestros empleados en algunos casos, nuestros accionistas, nuestros propietarios que igual dicen, oye, pues si igual antes de hacer apuestas que pueden poner en peligro el modelo de negocio actual con nuestros buenos resultados, oye, ¿por qué no esperamos un poquito más a ver qué pasa? Y mientras tanto, pues vamos obteniendo, digamos, los réditos de decisiones pasadas que fueron acertadas. Claro, lo que dice Lou Gerstner es, en el fondo, lo que está sucediendo en muchas compañías, que al fin y al cabo la dificultad en todos estos procesos de transformación está en el cambio de cultura de todos, de todos. Y es difícil desarrollar este emprendimiento interno y liderarlo en una organización cuando tus propios accionistas están a veces más orientados, o en algunos casos más orientados a resultado corto, o no quieren hacer apuestas que pudiese poner en peligro a medio plazo el modelo de negocio actual. O, pues lo que hemos dicho, nuestros propios clientes. Por lo tanto, ahí podríamos decir que, pues eso, que la antigüedad debería ser una ventaja, pero también es verdad cuando se vuelve un inconveniente es que cuando estamos excesivamente apalancados en mantener modelos de negocio que dan resultado, siempre se dice que el que más en peligro está ante la disrupción digital no es el que le va mal, es el que le va bien. Porque el que le va mal ya toma conciencia que tiene que hacer un cambio, que las cosas no pueden seguir así. Pero quien me está funcionando bien es mucho más difícil que ante esa inercia positiva intente introducir en la organización o en el consejo de administración la idea de ir a hacer apuestas que en cierta medida pues no sabemos muy bien cómo pueden llegar a resultar, si pueden llegar a despistar las inversiones o despistar el equipo del core del negocio. Por lo tanto, creo que la idea de entender de que probablemente estamos ante más una dificultad de perfil organizativo, cultural, más que tecnológico, creo que es importante en el mundo de la tecnología. Me gustaría ahora compartir con vosotros, porque llevamos ya 20 minutos y quiero a ver si soy capaz de acabar esto en unos 40-45 minutos. Quiero compartir con vosotros cuáles son las estrategias que históricamente están siguiendo las empresas tradicionales para hacer frente pues, a estos nuevos jugadores en la medida que han ido apareciendo en sus sectores y en la medida que esta aparición pues, ha causado una disrupción. Y hemos visto que todos los sectores no lo han vivido, no lo están viviendo de la misma manera ni a la misma velocidad. Entonces vamos a ver estas 4 estrategias posibles que se pueden matar. Seguramente muchas de estas no os las estoy descubriendo, las estáis conociendo, pero tal y como las tengo organizadas, pues igual nos ayuda a visualizarlas mejor, ¿vale? La primera, primero os quiero explicar un poco cómo lo tengo ordenado. Aquí lo primero sería estrategias en función de si
lo que buscamos es quedarnos más a la defensiva, resistir a la llegada de estos nuevos jugadores con sus nuevas soluciones y sus nuevos modelos de negocio, o si todo lo contrario, lo que hacemos es una apuesta ofensiva y también diferenciado si lo enfoco en los negocios en los que ya estoy o en otros negocios. Por lo tanto, podríamos pues, visualizar 4 tipos de estrategias genéricas generales distintas, pero bueno, que luego veremos que de hecho se pueden combinar, ¿vale? La primera, por ejemplo, pues sería pues, tomar represalias, es decir, un jugador que busca de alguna forma enfrentarse, digamos, a estos nuevos jugadores digital a su juego, pero lo hacen en nuevos segmentos de cliente, no en los clientes tradicionales, pero están viendo que están apareciendo en nuevos segmentos de cliente y ante la posibilidad de que luego pueda ir contagiando los segmentos de cliente con lo que están, pues ya prefieren intervenir en estos segmentos de cliente o bien haciendo una joint venture con alguien que esté, o bien desarrollando otra marca con otro producto fuera de su organización para luchar. Bueno, pues hay muchos ejemplos. La banca lo ha hecho con segundas marcas digitales, lo conocéis también, pues las compañías, las aerolíneas, también han hecho. Hay muchos sectores de los que hemos visto que han sido irrumpidos que han generado, digamos, este modelo de intentar tomar represalias con estos nuevos jugadores digitales, como diciendo, oye, tú haces esto y yo hago esto otro, y además yo lo hago sabiendo que por detrás cuento con toda mi fortaleza, mis capacidades y tal, ¿vale? Y eso seguramente en un ánimo de desanimar o agotar los recursos de estos nuevos entrantes que ya sabemos que a veces tienen poco que perder de su dinero, ¿no? De los inversores seguramente que sí, para de alguna forma enfrentar e intentar que puedan retirarse. ¿Funciona? Pues funciona en algunas ocasiones. La dificultad siempre es el momento, elegir el momento de hacer esto, ¿vale? La cuestión es si yo hago esto cuando ha surgido ya el jugador, pues igual ya estoy actuando un poquito tarde. Si lo hago antes, pues sería fantástico. Hubiera sido tomar estas decisiones que comentábamos hace unos minutos de visualizar cuáles pueden ser las oportunidades y decidir estar en determinadas categorías de una forma distinta a cómo opero en mis sectores tradicionales, pero bueno, ya sabemos que en la mayoría de las compañías esto cuesta mucho hacerlo y somos más reactivos que proactivos. Bueno, pues cuando sea reactivo, pero si queremos actuar en modo represalia, pues eso sería una estrategia que se puede perfectamente seguir. La otra sería pues doblar la apuesta, lo que lo llamar así, sería sobre mis sectores, pues la apuesta de me hago más grande. ¿Qué significa esto? Bueno, esto podríamos decir que tiene mucho que ver con aquellas compañías que son ya fuertes en sus categorías, se apalanca sobre activos tangibles o intangibles de mucho valor y a día de hoy muy reconocido todavía por el mercado. Surgen, sin embargo, estos nuevos jugadores, pero ellos lo que pretenden de momento es atacar haciéndose más grande en lo que ya están haciendo. ¿Con qué objetivo? Conseguir mayores economías de escala, conseguir mayor tamaño todavía, más ingresos para intentar de alguna forma frenar pues, este crecimiento de estas compañías y elegir el momento de igual entrar en el negocio digital. Hay un súper ejemplo, lo leí hace poco, es el ejemplo de la compañía Disney. Disney hizo esto, es decir, cuando surge el jugador Netflix con el streaming, Disney no reaccionó lanzando su plataforma, que lo ha lanzado años después. Inicialmente, lo que hizo Disney es empezar a comprar muchas productoras, otras productoras, para complementar su portfolio de producto. Claro, su fortaleza estaba en este tipo de activos, en este tipo de productos, entonces se convirtió en mucho más grande comprando compañías que estaban bien todavía para crear una compañía muy fuerte que tuviese un amplísimo catálogo, todavía operando, digamos, en el modelo tradicional, hasta que decidió hacer la salida en el modelo digital y podemos considerar que está siendo un modelo de éxito. De hecho, es una de las 3 compañías que está progresivamente cogiéndole o recuperándole cuota de mercado a la compañía Netflix. Por lo tanto, el doblar la apuesta es una estrategia interesante para aquellas compañías que de alguna forma cuentan ya con activos tangibles o intangibles fuertes
muy bien valorada por los mercados, que les ha permitido construir una posición que les está generando ingresos recurrentes y buenos márgenes, y lo que intentan, de alguna forma, es mucho más grande en este sector. El riesgo que existe, evidentemente, es que estos activos, que es igual lo que ha generado que aparezcan nuevos competidores con perfil digital, dejen de ser reconocidos por el cliente como algo diferencial. Y por lo tanto te puedas encontrar con unos volúmenes de activos que pierden valor de mercado, y eso podría ser un riesgo, ¿vale? La tercera apuesta sería defensiva y en mis propios sectores. Sería un poco el de esconderse. Esto sería una estrategia que hay muchas formas de hacerlo. Una forma, por ejemplo, es hacer lobby, es decir, cómo puedo presionar instituciones gubernamentales para, de alguna forma, frenar el desarrollo de determinadas tecnologías. Bueno, todos conocemos el ejemplo del taxi, pero, por ejemplo, hay un ejemplo que hemos visto estos últimos años, es como los bancos centrales, los bancos han estado frenando los desarrollos de las monedas digitales, ¿vale? Pues hemos visto cómo se intenta poner freno, de alguna forma, a una cierta disrupción en el mundo financiero. ¿Cómo? Poniendo trabas, limitando, dificultando y tal, para hasta en un momento igual empezar a sacar sus propias monedas. Bueno, el tiempo dirá si efectivamente han conseguido el éxito, digamos, erradicando estas monedas que no están reguladas y no están reconocidas y que están sirviendo más de instrumento de especulación, aunque se utiliza como moneda de cambio en muchos sitios, pero probablemente ya veremos si la regulación avanzada que está habiendo pues permite decir que ese lobby y esas estrategias de presión pues han conseguido su resultado. También aparece cuando en algunos sectores que no van bien se intentan fusionar empresas entre ellas pues para conseguir una cuota de mercado de jugadores que igual pues están un poco de capa caída y que de alguna forma lo que intentan es resistir el empuje, igual agotando los nuevos jugadores, pues ganando igual más cuota de mercado y poder tener economías de escala que les permite luego conseguir pues mejores condiciones a repercutir al mercado. Podría ser una solución, ¿vale? Al final hay una última solución que es sencillamente una actuación más defensiva en otros mercados, que sería sencillamente abandonar el mercado. Y esto no es para nada deshonroso, de hecho es una buena salida. Cuando realmente la disrupción digital, pues tú no la puedes evitar. Si no la puedes evitar porque está muy avanzado y es así que se comporta como un auténtico tsunami y se convierte en un tsunami cuando básicamente el consumidor final ha adoptado definitivamente y decididamente estas tecnologías. Pues ahí es muy difícil resistirse, poco sentido tiene enfrentarse, digamos, a esta realidad y probablemente abandonar el mercado pueda ser lo más conveniente. Hay ejemplos sonados, otro ejemplo que conoceréis, conocéis todos el ejemplo de Kodak, pero conocemos menos el ejemplo de Fuji, que era el gran competidor. Pues Fuji hizo una cosa muy interesante que es, en el fondo, hacerse una reflexión, y eso es interesante porque lo vamos a ver luego cuando veamos en la segunda parte qué estrategias pueden seguir los jugadores tradicionales. Fuji lo que hizo es, en el fondo, ¿cuál es mi negocio? ¿Vale? ¿Mi negocio está en la fotografía o estoy en el sector químico? Pues Fuji se dio cuenta que lo que saben ellos es de química. Están en la fotografía porque son los segmentos de clientes a los que ellos venden, digamos, todo su expertise en el sector químico. Entonces dijeron, yo con la fotografía al consumidor final, para decirlo de alguna forma, poco ya tenemos que hacer, pero oye, igual vamos a reaprovechar todo nuestro know-how, todo el conocimiento acumulado, todos nuestros ingenieros, todo lo que sabemos hacer en el mundo de la imagen hacia otros sectores en el cual probablemente no se vayan a democratizar de la misma manera. Y es lo que han hecho. Se metieron en la imagen médica y hoy es uno de los grandes jugadores de la categoría de imagen al servicio médico y con instrumentación y con maquinaria a este respecto. Es un fantástico ejemplo que contrasta con la estrategia de Kodak, que entendió, siendo la misma actividad en el fondo, es decir, expertos en química, realmente uno vio que su modelo de negocio era la fotografía y el otro vio que su modelo de negocio era otro, ¿vale? Pues bueno, el abandonar el mercado podía ser una opción sin duda a tener en cuenta en el caso. Para eso, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos conocer muy bien cuáles son estos activos
que nos diferencia, estas capacidades esenciales, ya introduzco el término porque lo vamos a ver ahora mismo, estas capacidades esenciales que verdaderamente valora, si no mi mercado, segmentos de mercado. Y creo que es importante que cada vez las empresas tengamos más claro qué es lo que, de lo que sabemos hacer, de verdad tiene valor para el consumidor o tiene valor para el cliente. Porque probablemente la evolución del consumidor hace que muchas de las cosas que hacemos todas no tienen la misma importancia para el cliente. Ya hablaremos ahora de actividades básicas y de actividades esenciales. Por tanto, si yo tengo una actividad esencial del cual soy bueno, pero desaparece el mercado, tengo que ver cómo puedo reaprovechar estas actividades esenciales al servicio de otros segmentos de cliente. Y eso sería un poco la estrategia del abandono. Por lo tanto, ahí tendríamos un poco resumidos y de una forma más visual, pues lo que serían estas 4 estrategias genéricas, que por cierto se pueden combinar a la vez en momentos diferentes. Podríamos hacer, por ejemplo, pues inicialmente tomar una represalia, pero a la vez intentar escondernos. Esto lo han hecho algunas empresas en algún sector, etc. Bueno, se podría estar jugando con esas estrategias, pero son seguramente formas de enfrentarnos a nuevos jugadores digitales. Muy bien, ya como son las 7:05, yo quiero avanzar un poquito más. Quiero empezar ya a hablar de la actividad, de la antigüedad como activo estratégico. Fijaros bien, directamente lo relaciono como si fuera un activo. Y lo digo porque habitualmente la antigüedad de una empresa, el tamaño que antaño eran vistos como prueba de fortaleza, de solidez, de envidia, de deseo, de objetivo a convertirse, pues cada vez hay más empresas y personas que piensan que igual ser una compañía grande trae muchas dificultades, no es fácil, la antigüedad es más una losa que una ventaja, porque claro, es muy difícil implementar aparentemente nuevas prácticas de gestión o nuevas formas de trabajar en compañías que tienen una inercia organizativa en sus procesos y que sin duda sabemos que no es fácil. Los que estáis en estos sectores sabéis la dificultad que trae muchas veces hacer estos cambios. Pero, sin embargo, podríamos ver, digamos, de una forma diferente el enfoque de la antigüedad. Y allí quiero compartir con vosotros, a ver, ¿dónde lo tengo? A ver, sí. Vale, creo que no se acaba de ver. Vale. Hay un estudio, a ver, creo que no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Una pena. Hay un estudio del IMD de Lausanne que trabajando sobre el mismo grupo de empresas del Global 500, de lo que hablábamos antes, sobre un periodo desde el 1925 a 2019, ha intentado ver cómo han sido el comportamiento de las compañías, digamos, más antiguas, ¿vale? Y identificó que un 10% de estas compañías habían salido mucho más reforzadas en el 2019 versus el 95, es decir, que habían crecido y habían mejorado su posición. Identifica básicamente dos elementos. Primero eran compañías que tenían una visión a largo plazo. La visión a largo plazo es un elemento que caracteriza estas compañías. Fijaros que hablar de visión a largo plazo pues contrasta con tener excesivo foco en el corto plazo, en el día a día, lo cual no significa que estas compañías que van bien o que van mejor no están preocupadas en el corto plazo. Evidentemente están ocupadas en el core de su negocio. Sin embargo, son compañías que tienen una visión de largo plazo porque buscan anticipar tendencias para, dentro de esas tendencias, ver cuáles son amenazas, cuáles son oportunidades para saber qué tipo de apuestas realizar y, por lo tanto, aprovechando su mentalidad emprendedora, porque son compañías que no han perdido la mentalidad emprendedora. Y ahí es un punto que creo que es interesante poner en esta reflexión que estamos haciendo. No, una compañía no es, si es tradicional o antigua, no significa que sea una compañía vieja. Una compañía igual se vuelve vieja cuando pierde su mentalidad emprendedora. Entonces, probablemente es una compañía que esté envejeciendo. Pero tú puedes ser una compañía que lleve décadas o más todavía operando en tu mercado, pero manteniendo una mentalidad que está permanentemente o cuestionando su modelo de negocio o innovando o haciendo las cosas de una forma diferente. Esa mentalidad es la que de alguna forma invalida el concepto de antigüedad como una losa para los desarrollos. Claro, esto requiere de un liderazgo
enfocado precisamente en esta mentalidad. Entonces, hay una pregunta que muchas veces planteo, muchas veces con empresas familiares de estas tradicionales con las que trabajo, de un cierto tamaño, es, ¿mantenemos la mentalidad emprendedora que tenían nuestros fundadores? Estos fundadores que lanzaron un negocio teniendo nada que perder y mucho que ganar, pasando hambre, a veces hasta en sentido literal para lanzar negocios. O sea, mantenemos esta hambre de emprender para proteger el negocio o nos hemos vuelto conservador pensando en proteger estos activos que tan difícil ha sido conseguir, construir. Esto es una realidad que estamos viendo. De hecho, esta mentalidad emprendedora hasta algunos fundadores la han perdido. Y ya están diciendo, wow, con todo lo que me ha costado conseguir hasta aquí, ahora esto lo que tengo que hacer es que protegerlo. Bueno, pues es lícito, es humano, es comprensible buscar proteger lo que tú has conseguido, sobre todo cuando ya tienes ya una cierta edad y encima estás más cansado. Wow, ahora tengo que empezar yo con esto. Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿tengo mentalidad emprendedora en mi organización en posiciones claves, en posiciones de influencia, con ascendencia en las decisiones para precisamente renovar esta visión a largo plazo y aprovechar oportunidades? Pues esto es un poco reflexión que quiero poner sobre la mesa. Aquí hay dos enfoques que me gustaría compartir con vosotros. El primero es que en esa anticipación de largo plazo tendríamos que estar analizando en qué situación se encuentra nuestro sector. Fijaros, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis. Aquí tengo un gráfico que he elaborado yo, que lo que intenta de alguna forma es poner en evidencia el nivel de cambios que se produce en un sector junto con el nivel de barreras de entradas que tiene este sector. Claro, mayor nivel de barreras de entrada, más probable que los cambios afecten menos. Pero es cierto que los cambios, cuando son de modelos de negocio por cambios de consumidor, pueden erosionar progresivamente estas barreras de entrada. Entonces, se van rebajando las barreras de entrada en la medida que presionan los cambios y puede llegar a la situación de que las barreras de entrada son muy bajas y que es muy fácil penetrar en un sector. La pregunta es, ¿en qué sector estás tú? ¿Estás en un sector estable, en un sector dinámico, en un sector muy dinámico? Y la diferencia sería probablemente la altura de tus barreras de entrada. Las barreras de entrada, aquí tenéis aquí la chuletita, lo he puesto de la izquierda para que todos tengamos claro que nos referimos a las economías de escala que muchas veces son necesarias en un sector para poder ser competitivo, los requisitos de capital e inversión que se pueden requerir para ofrecer determinados productos, los costes de cambio elevados que muchas veces existen para los clientes, el acceso privilegiado a determinados mercados, etcétera, etcétera. Y en los cambios podemos hablar pues, de nuevos competidores. Por ejemplo, el indicador de saber si estamos pasando de un sector estable a un sector dinámico, a un sector muy dinámico, lo podemos comprobar analizando nuestro sector. Por ejemplo, ¿conocemos todavía a todos nuestros competidores? ¿Son los mismos que eran hace unos años, competidores y proveedores? ¿Qué tipo de movimiento está habiendo? ¿Está habiendo fusiones? ¿Está habiendo fusiones? ¿Son las mismas personas? ¿Podemos mencionar a las personas por sus nombres y apellidos? ¿Los productos son básicamente los mismos o ya están habiendo productos de natura muy distinto a los que estamos viendo en el sector? La cuestión otra es, ¿qué modelos de negocio están apareciendo? ¿Seguimos teniendo modelos de negocio similares todos o están habiendo modelos de negocio que modifican completamente la cadena de suministro o la cadena de comercialización y eso está convirtiéndose en una ventaja competitiva para el jugador? Pues en la medida que sepamos contestar estas preguntas analizando nuestro sector desde la perspectiva de las barreras de entrada y de la influencia de los cambios, podremos ver si estamos en un sector todavía estable, más dinámico o súper dinámico, en el cual pues, no hay barreras de entrada y los jugadores pueden entrar, cambiar. Seguramente, y eso produce cuando los clientes, en este caso el consumidor, tiene facilidad para cambiar de proveedor y cambiar de solución. Y que por lo tanto la elección la tiene completamente el consumidor y por lo tanto la decisión está mucho más centrada en conocimiento del consumidor, de la audiencia, más que la fortaleza de la oferta. ¿Vale? Ahora veremos la dicotomía entre enfoque en oferta o enfoque en audiencias. ¿Vale? Entonces, esto sería un primer análisis que deberíamos hacer. Y el segundo es, y me gusta utilizar también la paradoja, porque cuando hablamos de visionar los cambios a largo plazo,
¿de qué sirve visionar los cambios a largo plazo si yo advierto probables amenazas u oportunidades, pero el nivel de aversión que tengo al riesgo hace que necesito un gran nivel de información antes de tomar una decisión? Aquí en este gráfico podemos ver que tenemos mayor libertad de acción muchas veces para decidir hacer una cosa u otra cuando hay poca información. Es decir, es mucho más fácil tomar una decisión. De hecho, los perfiles más visionarios, que no tienen nada que perder, pueden tomar la decisión, me meto en esto, me lanzo en esto, hay poca información, por lo tanto, pocos se meten, pocos piensan que hay algo que ganar ahí dentro y, por lo tanto, tengo mucho espacio para moverme y tomar decisiones y decidir lanzar productos o negocios. Sin embargo, en la medida que o las tecnologías o los productos o los conocimientos se van compartiendo, se van conociendo, se van difundiendo en la sociedad o en un sector, pues claro, tu nivel de información aumenta y por lo tanto tu nivel de libertad se reduce. ¿Y por qué se reduce? Se reduce porque cada vez te vas a encontrar con más jugadores que tienen el mismo nivel de información para tomar la decisión que tú no estás tomando. Y por lo tanto te puedes encontrar con que, por ejemplo, ahí os voy a coger un ejemplo. ¿Son los negocios o las tendencias ESG que tienen que ver con los temas sociales, medioambientales o de buen gobierno una oportunidad para diferenciarnos en nuestros negocios, en la estrategia de nuestros negocios? Pues hace unos años seguramente podía ser una oportunidad, lo es seguramente todavía hoy, pero el que esperemos en que sea la legislación o la regulación que marque, que obliga, que haga, hará que hoy, teniendo ya la posibilidad de tomar decisiones valientes, ojo, que no siempre rentables a corto, parece ser, pero valientes pensando que van a ser apuestas que pueden al final consolidarse en el futuro, pues podría ser buenas opciones. Sin embargo, si yo espero a que ocurran muchas cosas que confirmen que es una buena apuesta, pues igual el momento que lo voy a hacer es que todo el mundo lo sabe igual que yo y todo el mundo lo hace igual y por lo tanto ya no es un objeto, ya no es un elemento de diferenciación o hasta inclusive tarde, porque probablemente, coge el ejemplo del SG, pero hay muchas cuestiones en las cuales, o muchas tecnologías al servicio de nuestros productos o de la forma de vender, que si tú las incorporas igual tarde, por la dificultad que supone ponerlo en marcha y cambiar este hábito a tus consumidores, ya no a tu organización, sino a tu propio consumidor, igual no eres capaz de monetizar este tipo de cambios en tu organización y te roba la cartera otros jugadores. Por lo tanto, creo que es importante cuando hablamos de visión a largo plazo, que por una parte seamos visualizar estas tendencias, pero intentemos ver cuándo es el momento que adoptamos para tomar decisiones y cuál es el nivel de información que necesitamos para tomar información. El segundo aspecto que caracterizaba a estas compañías del estudio del IMD de Lausanne y que apuntaba que caracterizaba a estas compañías antiguas y que se habían robustecido mucho más de que lo estaban al inicio del estudio, hemos visto que era visión a largo plazo, y el segundo es el foco en la demanda. ¿Vale? Eso es muy interesante, la idea de foco en la demanda, porque habitualmente las compañías que llevan muchos años son compañías que se han construido en base a una oferta, una propuesta de valor basada en producto muy sólida, ¿vale? Y que han encontrado segmentos de cliente, mercados a los que vender estos productos. Claro, son compañías más enfocadas en la oferta. Sin embargo, estamos hablando de empezar a enfocarnos en la demanda. Claro, el enfocarnos en la demanda tiene la complejidad de que igual va variando tu oferta. Y variar y modificar una oferta es un reto, es mucho dinero, es mucho esfuerzo y no es evidente. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es, si me tengo que empezar a enfocar en la demanda, ¿cómo lo hago? Entonces hay que analizar pues, nuestras capacidades. Podríamos hablar de aprovechar la complejidad también como una ventaja, es decir, cuanto más complejidad tengo, claro, siempre vemos la complejidad de los negocios como la dimensión burocrática que tiene de hacer las cosas cuando las compañías son más antiguas. Y es cierto que esto es la parte negativa de la complejidad, pero la complejidad también tiene ventajas y es tener acceso a muchos mercados, muchos tipos de clientes, muchos tipos de producto, con canales muy diferentes. Y esto te puede dar mucha información que utilizar si está cerca de tus clientes, para poder de alguna forma empezar a trabajar modelos de oferta que son
que son diferentes y son distintos. Es decir, esto es un nivel de información que muchas veces no tiene los nuevos jugadores digitales porque no cuentan con este conocimiento. Ellos van más en modalidades de prueba y error. Entonces, nosotros, siempre y cuando estemos cerca del cliente, y ese es un poco el diferencial, claro, si tú estás tan enfocado, toda tu historia, estás tan apalancado en la oferta y solamente en tener una buena oferta pensando que te la van a comprar, pues posiblemente no tienes desarrollado estos lazos, estas relaciones. No, y no me refiero a la parte transaccional, que estamos diciendo que solamente estamos vendiendo mucho, sino relaciones privilegiadas con cliente que nos permite, de alguna forma, poder llegar a anticiparnos nuevas necesidades o utilizar estos clientes para posiblemente a ver si podemos entrar en segmentos adyacentes a nuestro sector. Aquí hay un concepto que a mí me parece interesante y es el concepto de la oferta hacia la audiencia o la audiencia hacia la oferta. Las compañías tradicionales son compañías de oferta que se dirigen a sus mercados y las empresas digitales puras son compañías de audiencia que adaptan la oferta una vez que han encontrado de alguna forma una audiencia. Entonces, en el mundo digital, en la selva de Internet, como quien dice, lo difícil es encontrar tu audiencia. Y entonces tú puedes ser un jugador muy bien situado en el mundo analógico, con los jugadores claros, con los contactos claros, con las ubicaciones claras, pero cuando tú empiezas a intentar operar en este mundo digital, igual las reglas no son tan sencillas. Y por tanto tienes que empezar a ver en qué medida tú encuentras y construyes una audiencia para de alguna forma poder plantear tus productos, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, porque creo que es especialmente importante hacerlo así, porque nuestros clientes están cambiando mucho. Entonces, los factores por los cuales nos compran nuestros clientes probablemente estén cambiando. Entonces, esta cercanía al cliente te va a permitir identificar dos cosas. Primero, aquellos factores por los cuales te han comprado siempre, hasta qué punto siguen siendo factores críticos de compra, factores clave, o se han convertido solamente en factores básicos. Es decir, básico significa que tú los ofreces, necesitamos ofrecerlo, pero de alguna forma no van a ser igual los factores que podrían decantar la decisión o que te podía permitir ofrecer un precio superior. Entonces, tenemos que empezar a ver nuestra oferta desde la perspectiva del cliente. ¿Por qué? Porque probablemente hay elementos que rodean nuestra oferta más allá del producto que son las verdaderas razones por las cuales un cliente está dispuesto a trabajar con nosotros, trabajar más con nosotros o trabajar más caro por nosotros. Y eso tiene mucho que ver con los factores claves de éxito, que no los factores básicos. Sin embargo, cuando miramos luego hacia adentro, hacia nuestra organización, cómo estamos organizados, nos vemos que muchas veces muchas de nuestras actividades, mucha de nuestra inversión en costes fijos, los activos que hablábamos al principio de la sesión o de nuestras grandes inversiones, están muchas veces puestas en marcha para dar respuesta a los factores básicos de compra de nuestros clientes. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿tiene sentido toda mi inversión de costes fijos para dar atención o dar respuesta a lo que son factores básicos de compra de mis clientes? Cuando probablemente la diferenciación en la transacción ya no se sustenta tanto sobre esto que se lo esperan de ti y de otros, sino en elementos mucho más quizás intangibles, o también igual tangibles, pero al que el cliente le da más importancia. Os voy a coger un ejemplo y lo vais a entender, además un ejemplo que lo vamos a entender todos. Cuando empezamos a comprar en Amazon hace unos años, un factor crítico de compra era la seguridad en las transacciones. Cualquier página web, oye, ¿esto será seguro? ¿Me mandarán el producto? Si doy los datos de la tarjeta de crédito, ¿pasará algo? ¿Vale? Esto era un factor crítico. Hoy, cuando compramos en Internet, ¿consideráis que esto es un factor crítico de compra? Para nada. O sea, ya damos por sentado que si no compramos en sitios raros, no va a haber problemas con nuestros datos, lo cual no significa que no hayan problemas de ciberseguridad, pero en este fabricantes no es algo que estemos pensando. Sin embargo, hay otros elementos que se han vuelto críticos que antes no eran importantes. ¿Por qué? Porque lo que era importante antes eran estos factores. La seguridad era crítica y ahora se ha vuelto básica. ¿Significa que no invierten en mejorar la seguridad? No.
lo siguen invirtiendo, es necesario, sigue siendo una condición necesaria, pero ya no es una condición suficiente para que tú te ganes mi lealtad. ¿Entendéis? Eso tenemos que analizar en nuestros negocios exactamente lo mismo. ¿Quiénes están siendo, cuáles eran y cuáles son hoy los factores básicos y los factores críticos? Porque cuando lleguemos o llevemos aguas arriba en nuestro modelo de negocio, dónde tengo que hacer el grueso de mis actividades, nos dará pistas para saber lo que puedo externalizar, lo que tengo que automatizar, dónde puedo reubicar costes e inversión hacia qué partes de mi cadena de valor, precisamente habiendo entendido que nuestro cliente está demandando elementos distintos, digamos, en el momento de hacer la transacción, ¿vale? Al final, y me gustaría acabar un poco con esta idea, el ser un jugador que opera, ser un jugador tradicional con antigüedad, que opera cada vez más en mercados más digitalizados, bueno, pues como veis, puede ver, no hay una regla, un camino único. También os diría que tenemos que ser capaz de igual no copiar la estrategia que hacen los demás y decidir nuestra propia estrategia. ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias son diferentes. O sea, hoy no sirve ni el benchmarking, ni la imitación de lo que hacen otros para de alguna forma incorporarlo pensando que en un copiar-pegar el éxito de uno, el fracaso de uno sería nuestro fracaso, nuestro éxito. Cada compañía tiene que elegir su propio camino. Cada compañía tiene que hacer su propia apuesta porque sus circunstancias, su momento, su punto de partida, sus objetivos, su realidad es completamente diferente. Y tenemos que entender nuestras compañías desde el punto de vista de la unicidad. Y por lo tanto, tenemos que tomar, no solamente elegir nuestro propio camino, sino tomarnos el tiempo de hacer una buena elección. Si estamos en un momento en el cual nuestros sectores están empezando a cambiar cada vez más, pues visualicemos estas tendencias que veíamos ahora, veamos en qué tipo de apuestas tenemos que hacer y la tenemos que ejecutar con rigor y con disciplina. Quiero finalizar un poco esta sesión con esta cita de Philip Kotler, que muchos habréis leído, es un gran experto en marketing, y me gusta mucho esta cita porque en el fondo lo que nos está diciendo es que muchas veces cuando nos ha ido bien, cuando somos grandes, cuando somos importantes, cuando hemos tenido éxito, cuesta mucho hacer los cambios, ¿vale? Ya dice que la inercia es muy propia de aquellos que tienen una buena reputación. ¿Por qué? Porque igual tienes aparentemente poco que ganar, igual mucho que perder, porque no lo vemos al revés. Dice, al final solo una crisis, una pérdida de cuota les hace examinar qué ocurre de verdad. No permitamos que vayan deteriorándose nuestros márgenes, que por cierto son indicadores de la marcha de nuestros sectores. Es decir, oye, el deterioro de la rentabilidad progresivo, no solamente porque este año no hemos tenido buenas operaciones, sino se ha vuelto como estructural el deterioro de la rentabilidad, pues igual es una señal de que nuestro sector ha dejado de ser estable. Entonces, no permitamos llegar a una situación de deterioro profundo del modelo de negocio antes de tomar acción, porque probablemente las decisiones que vayamos a tomar ahora no son las que hubiéramos tomado si hubiéramos estado en unas circunstancias mejores. Serán las que no tenemos más remedio que tomar, lo cual no significa que sean las mejores decisiones. Aprovechemos que estemos en unas buenas condiciones, que somos competitivos, que estamos creciendo, que estamos ganando dinero, para de alguna forma hacer apuestas de futuro que nos permitan que esta compañía antigua que tenemos siga siendo una compañía antigua dentro de 10 años.